Dios le bendiga y Dios le guarde, mi gente linda de YouTube. Es para mí más que un placer estar con todos ustedes una vez más en este canal de YouTube, Carlos Arias Live. Les invito, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que esta palabra que traemos el día de hoy, como siempre, sea de gran bendición para todos ustedes. Recuerden siempre, dejen su comentario, dejen su like, aunque sea un amén, pero hágalo, para que este canal le pueda llegar a más gente. El día de hoy tenemos un invitado que sé que será de bendición para todos nosotros y la palabra que Dios trae a través de él también. Con nosotros el ministro Andy Hernández. Carlos, Bendiciones, amado. agradecido, amado, de poder estar aquí. La gracia y el favor del Señor sea contigo y con esa bella audiencia que te sigue. Créeme que este canal sé que es de gran bendición para la vida de muchas Amén. personas. Bueno, Amén, amén. Me siento bien, varón, de que estés aquí. Yo sé que Dios trae cosas poderosas contigo, con tu familia. Bendigo tu familia en el nombre de Jesús, tu esposa. amén, Y sé que Dios está haciendo cosas poderosas con tu ministerio. Y sé que amén. será un ministerio poderoso. ¿Cuál es el tema que traemos el día de hoy? Mira, Carlos, estamos tratando un tema que Dios ha puesto en nuestro corazón y es que recurrentemente estamos hablando del corazón. Pero en Amén. este caso queremos hablar conociendo el enemigo interior. Conociendo el El enemigo enemigo interior. interior. Eso es un tema muy interesante, amado. Conociendo el enemigo interior. Exacto, Yo creo que este es un tiempo donde nosotros batallamos mucho con lo que es el enemigo interior. exactamente, ¿Qué pasaría si nosotros entendiéramos que nuestro verdadero enemigo no está afuera, sino que está dentro de nosotros? gloria a Dios. Eso es así, Carlos. Créeme que muchas personas han sido engañadas y posiblemente quizás nosotros mismos algún tiempo, pero la gracia y la misericordia de Dios nos ha libertado de esa trampa. Y es que, imagínate, a veces es difícil tú andar con un amigo, imagínate con un enemigo. O sea, ¿cómo un ser humano puede andar con un amigo que está dentro de él? Dios mío. Dios, bendito sea Dios. Y eso queremos descifrarlo en este día, queremos desenmascarar esa trampa, porque cuando tú conoces tu enemigo, sabes cómo defenderte, sabes cómo atacar, cómo puedes resistir, bendito sea Dios. Y eso es lo que queremos en este día, comentar, lo que queremos, esta enseñanza que sea de bendición para la vida de cada persona. Mira, cuando se habla de enemigos, estamos hablando de alguien que de una u otra manera te lleva a la contraria. Exactamente, Un enemigo es alguien que es tu opositor. exactamente, Entonces, cuando tú conoces la estrategia de tu enemigo, tú tienes la batalla ganada. exactamente, Cuando tú conoces cuál es la estrategia del campo, cómo opera, cómo obra. O sea, esto es lo que vamos a hablar ahora. Y yo creo que hay gente que está peleando con cosas interiores, cosas que están dentro de su corazón, cosas que están dentro de él, que lo están autosaboteando. exactamente. Porque hay gente que se autosabotean sin darse cuenta y son cosas que están peleando dentro de él. Exactamente, eso es así, amado. Esperemos que hoy ese enemigo sea expuesto y destruido, conocido, sobre todo, porque tú tocabas un punto muy interesante. Mira que las grandes potencias son reconocidas, a veces no simplemente por el nivel de, de alma que tienen, o sino simplemente a veces su nivel de estrategia. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque la grande potencia, como son Estados Unidos, siempre recurren a pasar tiempo estudiando a su enemigo para antes de atacar. ¿Entiendes eso? O Así sea, es. antes de un ataque, Ellos estudian el área. ellos estudian el área para poder atacar. Entonces hoy vamos a entrar en esa área, pero del ámbito espiritual, que Amén. es la base central de nuestra reflexión en este día. Amén. Tenemos una base bíblica la cual vamos a Excelente. utilizar. Tenemos esa base bíblica la cual vamos a utilizar. Esté pendiente porque lo que Dios le va a hablar a usted hoy lo va a bendecir, como dice alguien, por los próximos 200 años. Terrible. Y yo lo creo que sí. Amén. Hasta que Cristo venga, nosotros vayamos. Amén. Mira, la base bíblica que estaremos leyendo es Jeremías 17, verso 9 en adelante. Y leemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente
que pruebo el corazón para darle a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén y amén. Gloria a Dios, Carlos. Mira, en el contexto general, el enemigo se refiere a alguien que te desea mal, o sea, alguien que te causa un mal o que quiere ver la destrucción tuya. Ahora, pero para hablar aquí exactamente de una persona, estamos hablando de alguien que posiblemente, quizá por una indiferencia de la vida, puede que esa persona haya tenido cierta actitud de venganza, pero del plano que estoy tratando, desde el plano espiritual. ¿Cómo alguien puede ser catalogado enemigo si nunca ha tenido una discusión, si nunca ha Wow, tenido ni muy siquiera un fuerte. conflicto con ellos? O sea, que esto tiene que ver con la caída, esto tiene que ver con la actitud que tenemos en cuanto al pecado que arrastramos del problema adámico que nosotros en sí llevamos. Y es lo que Cristo en parte siempre hace. Fíjate algo, cuando Jeremías habla en este concepto bíblico, me llama mucho la atención que Jeremías empieza a tratar, Dios a través de Jeremías, perdón, está tratando una parte importante porque Jeremías empieza a hablar del corazón. Pero oye esto, parece irónico que el corazón, que es parte central del ser humano, porque el corazón, la Biblia relata, Marco en su capítulo 7 en adelante, dice que del corazón salen lo bueno y malo pensamiento. Ese es algo central, es algo Así es. que es el fundamento de un ser humano. Es como cuando un vehículo no tiene el motor, por más atributo que tenga el vehículo, no va a funcionar porque lo que le da vida al vehículo es el motor. Ahora, en este caso, que estamos hablando del corazón, el corazón, Jeremías lo describe como, dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? O sea, yo puedo tener un corazón que maquina mis buenos pensamientos, pero también los malos. Así es. Fíjate que muchos hombres de Dios y la Biblia relata, aunque andaron con Jesús, fueron traicionados por su propio corazón. Wow. Porque la Biblia dice, y entrando Satanás en el corazón de Judas. O sea, Judas fue un esclavo de su propio corazón. ¿Por qué? Porque la vanidad está persiguiendo a muchos ministros. La vanidad entra en ellos y ellos no cuidan su corazón. Gente con llamado poderoso, gente que tienen un ministerio hermoso, bonito, pero por vanagloria, por dinero y aún por descuido, puede ser hasta de una mujer o de alguien. O sea, cualquier cosa puede ser puede ser que el enemigo que está dentro de ti. Por eso Pablo siempre hablaba de esta lucha constante que tenía en su interior. Pablo decía, porque el bien que quiero no lo hago, sino el mal, ¿verdad? Porque el mal que está en mí, o sea, en pocas palabras para resumirte, Pablo de resalta que hay un mal interior que le visita. O Así sea, es. entonces, con respecto a eso, tú ibas a decir, Sí, que mira, me parece un tema muy interesante, diciendo, gloria a Dios, conociendo a tu enemigo interior. exactamente, Conocer a tu enemigo interior tiene que ver mucho con diferentes áreas, y esta área específicamente a la que quiero tratar tiene que ver con un conflicto que está dentro de nosotros, que el mismo apóstol hablaba y aleluya, decía bendito Dios, que había una guerra entre la carne y el espíritu. La carne, el mismo apóstol Pablo decía que nuestra carne es débil y que nuestra carne se inclina más porque es débil. Y que nuestro espíritu, cuando nuestro espíritu está fuerte, yo recuerdo que nosotros teníamos una serie, hablábamos acerca de esa serie, que se llamaba Conflictos del Alma. Les invito a que ustedes puedan ver esa serie, que la tenemos ahí en YouTube, Conflictos del Alma. Y nosotros hablábamos y decíamos que el enemigo más fuerte que nosotros tenemos se llama la carne. ¿Por qué? Porque es con la que vivimos, es con la que nos acostamos, es con la que nos levantamos, es la que siempre está ahí. Y es un enemigo muy, muy silencioso, un enemigo fuerte, un enemigo que ataca no solamente a nivel, porque nosotros entendemos que la carne es solamente esto, pero la carne tiene que ver con algo que está en el corazón algo y tiene que ver espiritual. con algo que está en la mente. Es un asunto que pelea con el espíritu. Por eso muchas veces tú quieres orar, muchas veces tú quieres buscar a Dios, pero la carne está tan cómoda, que es un enemigo muy fuerte que nosotros tenemos, es tan cómoda, es tan sencilla, que esta carne lo que hace es que le hace una guerra muy fuerte al espíritu y no nos deja avanzar, no nos deja crecer. Entonces, hay voces que tú escuchas
Hay voces que tú escuchas que tú no puedes distinguir si es tu carne o si es el espíritu que está hablando. Si tu carne está fuerte, tu espíritu está débil. Pero si tu espíritu está fuerte, tu carne va a estar débil. Guau, Es como decía el salmista David. El salmista David se metió en una locura muy una fuerte. locura. Él decía, mi carne te anhela, pero ¿cómo que la carne? Uh, Si son contrarios. La carne y el espíritu son contrarios, pero ¿cómo es posible que la carne diga que él anhelaba el espíritu de Dios? O sea, el tipo tenía una inclinación y estaba tratando tanto de dominar su enemigo interior porque David peleó mucho. bastante, David tenía un conflicto demasiado fuerte dentro de su interior, pero llegó un momento donde la carne de David decía que anhelaba el espíritu. ¿Cuándo tú has visto que la carne va a anhelar el espíritu? difícil, Dios mío. muy difícil. Fíjate, Carlos, que tú tocabas unos puntos central, porque que el tema de cuidar, de conocer, perdón, que es la palabra clave que estuvimos hablando, conociendo tu enemigo interior, requiere de tú dedicarle tiempo. Por ejemplo, si yo estoy contigo, ya nos conocemos, llevamos un tiempo tratándonos. O sea, dentro del tiempo, yo voy adquiriendo cosas de ti, aunque no hablemos. Si tan solo en la vista, entonces ahí es que te radica. Cuando tú no sacas tiempo para conocer en lo interior que hay en ti, ¿cómo tú requieres a esto? Por ejemplo, tú te fijas que Proverbio dice algo que parece contradictorio, pero no lo es, ¿Qué dice? sino ¿Qué que dice? afirma. Proverbio capítulo 4 verso 23. El proverbista desata un misterio profundo. Pues dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Verdad? Se ve, se ve. ¿Tú entiendes? Sí, En pocas palabras, ¿por qué? Porque de él mana la la vida. vida. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ponlo en vigilancia, guárdalo. O sea, si tú tienes todo este escenario, si tú tienes esta cámara, este teléfono, yo lo tengo aquí. Ahora, si yo lo dejo en la calle, ¿qué pasa? Es mío. Yo pagué por él, pero yo lo estoy descuidando Como no lo porque yo cuidaste, no lo puse bajo seguridad. Ahora, si yo lo entro en mi bolsillo o lo dejo en mi casa, puede que yo haya un descuido, o lo deje quizá en este escenario, hay un nivel de confianza, hay un nivel de seguridad que cuando yo no encuentro en mi teléfono, bueno, lo dejé en tal sitio, yo lo puedo hallar porque hay un vínculo cerrado. sí, Entonces la gente tiene que cerrar. ¿Por qué? Porque el corazón, cuando hablamos del corazón, no simplemente estamos hablando de las emociones, estamos hablando de algo un poquito más profundo, sino estamos hablando de la mente central, estamos hablando de la voluntad del ser humano, de aquella cuando tú tomas, de lo que tú escuchas, de lo que tú ves, de lo que tú tratas a diario, de lo que tú hablas. Entonces, todo eso tiene que ver con el cuidado del corazón de un hombre. Mira, tú sabías que hay unos de la gente, o sea, de los personajes bíblicos que llama mucho la atención y la gente siempre ametralla contra este personaje y es el personaje del rey Saúl. Y el rey Saúl era alguien que tenía todas las cualidades para triunfar. El rey Saúl tenía todos los objetivos para triunfar y ser alguien conforme a la voluntad de Dios. O sea, alguien que podía agradar a la voluntad de Dios. Pero en un momento Saúl empezó bien. Saúl empezó haciendo toda la cosa bien. Pero hubo un momento que la vanagloria le visitó y la desobediencia fue el fruto, porque él no le importaba el fracaso, él no le importaba, le decía, él lo que quería que Dios lo exhibiera delante del pueblo. No se arrepintió por su pecado, sino que lo que le interesaba más era que la gente lo pudiera ver, que Dios lo exhibiera. Y así hay personas que no le interesan tener una vida interior con el Señor, una vida íntima. Por eso yo le he dicho a personas en otro momento, es que hay diferencia en orar e intimar con Dios. sí. Porque decía un teólogo, oye esto, decía un teólogo que con orar no puede ser simplemente hablar con Dios. Oye esto, ¿por qué? Porque dice, si orar es simplemente hablar con Dios, quiere decir que tener una cuchara en la mano cerca de la boca es comer. Es parentesco. Dice, ¿por qué? Porque orar es intimar
con Así Dios. es. Los discípulos decían al Señor, enséñanos a orar. ¿Tú sabes lo que un judío decirle, ejemplo, a una persona, a otra persona, enséñanos a orar? Donde eso es un reglamento principal. No importa que usted sea un exégete, que no importa que usted sea un maestro o no, o sea una gente de bulo, era casi obligatorio que supieran orar. Ahora, la diferencia era el nivel de intimidad que Jesús tenía. Y esto tiene que ver con tu corazón. Jesús cuando entra a Getsemaní, ¿qué hizo Jesús? Quebrantó lo que su corazón le quería perseguir. La inseguridad que su corazón le estaba trayendo en cuanto a su ministerio. O sea, Jesús lo llevó al nivel de intimidad y oración. No sé si tú comprendes en parte lo que dices. Y eso es lo que mucho yo quiero que muchas personas entiendan. O sea, pon en vigilancia tu corazón. Pon tu corazón bajo acechanza. Ponle un cerco protector donde los golpes no lleguen, donde la malicia no llegue, donde los comentarios no lleguen, donde nada que no venga de Dios destruya tu corazón, porque de él salen los buenos y malos pensamientos. O sea, si estás siendo engañado por esos pensamientos, Así si es. estás siendo atrapado por un pensamiento de alguien que te ofendió, quiero decirte que hoy es el día, de hoy es la oportunidad para que sea libre por la sangre de Cristo, que sea libre bajo la palabra del Señor. Y eso es así, Carlos. No sé si tú quieres argumentar Así algo. es. Mira, hablando un poquito, abundando más acerca del mismo tema que tú estás hablando, que me parece un tema bastante interesante, abundando un poquito en esto, y es que tú decías el tema conociendo a tu enemigo interior. Exactamente. Cuando hablamos de conocer, conocer no es que yo vea a una persona. No, Para yo conocer a alguien, yo necesito dedicarle tiempo a esa persona, exactamente. dedicarle un espacio a esa persona. Y cuando yo le dedico el espacio, suficiente tiempo, le agrego preguntas, le agrego ciertas cosas, entonces yo empiezo a conocer a esa persona. Entonces, Claro, es así. para yo conocer a mi enemigo interior, yo tengo que preguntarme cuáles son las cosas que me afectan. Exacto. ¿Cuáles son las cosas cuáles son mis áreas débiles? ¿Cuáles son las áreas en las que yo estoy fallando? ¿Cuáles son las áreas que me hacen difícil conectarme con el poder, con la unción, que me hacen difícil conectarme con la presencia de Dios? Entonces, si yo sé que a mi enemigo interior, Dios mío, esto está muy Gloria, bueno. esto está bueno. Si yo sé que para conocer a mi enemigo interior yo necesito conocer mis debilidades, entonces ahí estoy llegando al punto interior de lo que queremos hablar. Entonces, conociendo a mi enemigo interior, hay veces que nosotros conocemos más al enemigo que tenemos afuera que a lo que tenemos adentro. Dios mío. Exacto. Muchas veces conocemos más los defectos de otros que los defectos que nosotros tenemos. Muchas veces conocemos más porque nos fijamos más en las cosas que están afuera, pero nunca vemos nuestro interior. Eso es Nunca así. vemos nuestras fallas, nunca vemos nuestras debilidades. Y lo que me gusta de Dios es que aún por encima de tus debilidades, aún por encima de tus defectos, Él te sigue amando. Él lo que quiere es que tú conozcas a tu enemigo interior. Y cuando tú conoces a tu enemigo interior, entonces tú puedes vencer. Hay gente que está conectada y que nos está viendo hoy, que tiene guerra con voces en su interior, gente que tiene guerra con su corazón, gente que hay cosas que no se van acelerado en su vida porque le hace falta un perdón. Hay gente que están diciendo, es que Dios no me bendice, Dios no hace cosas conmigo, Dios no tiene cuidado de mí, no es eso. Y gente que oran y que oran y que oran, hay cosas que no van a salir con una oración, hay cosas que van a salir cuando tú le pidas perdón a un hermano que tú ofendiste. Hay cosas que van a salir cuando tú entiendas que tu falla está dentro, que tú Gloria a Dios. conozcas que tu falla está dentro, que tu debilidad está dentro, que lo que está dentro de ti es lo que te está haciendo la guerra y que tú empieces a decir, wow, entonces lo que yo tengo que hacer es perdonar a mi hermano y ya. Simplemente. Dios mío, Dios bendiga a toda la gente que está conectada. ¿Sabe, Carlos, que me gustó mucho algo que tocaste y es con el tema de la sanidad y un tema que estamos tratando mucho, la sanidad interior? De hecho, tenemos una actividad que hacemos que llamamos La fragmentado, puedo pero anunciar ahí, la puedo anunciar. sí, estamos anunciando esta actividad que se llama fragmentado con un subtema que se llama transicional. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces, como dice la Biblia, se fijan más en la paja del ojo ajeno Así y no es. en la viga que tiene dentro de sí. Otro punto que refiriéndose a lo que tú decías, que, mira, Santiago capítulo 5 verso 16 decreta una palabra poderosa. Dice, para que sean, ejemplo, confesados vuestras ofensas
unos a los otros Ay, para que sean, para que sea sanado. O sea, la sanidad, oye, ¿cómo comienza? Perdonando una ofensa. Como tú decías hace un momento, cuando tú perdonas la ofensa de alguien que te hirió. O sea, no di que no, porque yo lo perdoné él allá y yo aquí. Eso no es un perdón. Eso es cuando tú quieres allantar, cuando tú quieres aparentar justo, cuando tú piensas que tú eres una persona que dice, bueno, ya él le pidió perdón, pero tú ves que ni se trata algo hipócrita. No, eso no es un perdón. O sea, cuando tú perdonas a alguien, cuando tú le dices: "Ah, mi hermano, me sentí mal, hermana, me sentí mal con lo que me dijiste, pero tú sabes que somos hermanos en Cristo y sobre todas las cosas, vamos a echar eso al olvido y vamos a echar para adelante, vamos a echar el pleito, vamos a seguir hacia adelante". Y tú ves que la gente, ejemplo, esa amistad o ese vínculo que tenía se renueva más al punto que a ti te gusta, como ves. Pablo decía, ejemplo, que es necesario que haya disensión entre nosotros para que comprueben cuál es la verdadera voluntad. O sea, porque hay gente que tienen amistades que no son amistades, ay, porque tienen un beneficio en común. Porque hay gente que tiene un beneficio a través, y son hasta el día que tú le dejas de darle ese beneficio, ahí tú conoces el enemigo exterior, no el interior, el enemigo que tú creías un amigo, lo conoces ese día. Ahora, ¿qué queremos decirle? Hay personas que un momento te fallan, pero reconoce. Hay un momento de gente que dice, wow, me dejé influenciar. Hubo alguien que un momento me dijo, eh, vino a mí y Dios puso en mi corazón porque yo era una presa fácil. Por eso hablo con esa autoridad. Yo era una presa fácil que no perdonaba las ofensas. O sea, para mí no era tan fácil porque yo lo llevaba a un punto. Y así hay personas, lo que pasa es que yo puedo testificar esto. Hay personas que no pueden hablar de esto, porque cuando hablan no tienen legalidad, porque te hablan de un punto teórico, no de vivencia. Carlos, Cristo, ¿tú sabes cuál fue el problema de Judas? Que nunca fue donde Cristo. Fue a la religión y la religión no sana. La religión te condena, porque la religión ve el fallo que tú tienes. El reino ve una oportunidad para ti. Por eso Dios perdonó tanta cosa de David, porque David lo primero que hacía era que confesaba sus pecados. David no encubría su pecado. Salmo 32, verso 3, a David siempre dice, cuando callé, ¿qué dice? Se secaron mis huesos. y O sea, entonces, cuando callé, no que callé de hablar, no, callé mi pecado. O sea, cuando no perdono a alguien y quiero venir de que a buscar de que gloria, quiero venir a buscar intimidad, esas oraciones no suben. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo espiritual. Hay un bloqueo. ¿Por qué? Porque no amas al prójimo, que es uno de los principales mandamientos. O sea, si yo te ofendo a ti, tú tienes la legalidad de perdonarme. Dios la tiene porque Dios te la ha dado, a ti también porque Dios me puede perdonar, pero si tú no me perdonas, hay una retinción que tú haces, pero hay cosas que tú no lo conozcas o no reconozcas, hay un bloqueo de cosas que tú no puedes recibir, porque el mundo espiritual es justo, porque quien lo encabeza es un Dios real y justo, y Dios no opera, dice que Dios no dará por inocente al culpable. O sea, Dios, por más que nos ame, no puede bendecir a alguien con un corazón dañado, con un corazón que no esté alineado a la voluntad de Dios, con un corazón. Jesús, cuando era crucificado, ¿cuáles fueron unas de las últimas palabras de Jesús? Padre, perdónalo. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Cuando Esteban fue apedreado, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, perdónalo porque no saben lo que hace. Un hombre que tenga un corazón conforme a la voluntad de Dios no ve a su hermano que le está golpeando, ve a quien le está usando a su hermano y empieza a hacer guerra por liberación de su hermano. Entonces, estos espiritualistas que tenemos, que ven tanto demonio, pero no ven los demonios interior que tienen. ay, Eso es lo que yo quiero contrarrestar en este día. Alinea tu corazón, ama a tu hermano, perdona las ofensas de tu hermano, porque Dios te amó a ti primero. Dice, cuando tú, mira, hay gente que no pueden hacer la oración del Padre Nuestro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como así nosotros Ay, perdonamos a los que nos ofende. Hipócrita, ¿cómo tú le puedes hacer esa oración? No puede, porque tú no puedes engañar a Dios. O sea, Dios, no, Jesús nos dejó un boquejo de oración. O sea, y ahí la tenemos que saltear. Dios mío.
No sé si tú quieres abundar con respeto. ¿Qué tú me opinas? Mira, ¿Qué tú aquí, opinas de aquí, eso? aquí vamos a cerrar porque ya tenemos unos cuantos minutos. Gloria a Pero Dios. vamos a cerrar. Mire, Hay que este hacer otra tema, parte, Carlos. no, hay que hacer otra parte porque ahora mismo me acaba de bajar un asunto No, que no, esto es me largo. gustaría desatarlo, pero hay que hacerlo en una segunda Sí, parte. Mira, ya vamos a cerrar aquí. gloria a Dios. Conocer a tu enemigo interior, Gloria a que tiene que Jesús. ver con conocerte a ti mismo, tienes que hacer un árbol genealógico. Eso es lo primero. Tienes que hacer un árbol genealógico. Tienes que empezar a entender cuáles son las iniquidades que a ti te han hecho la guerra y que le han hecho la guerra a tu familia. Conocer a tu enemigo interior tiene que ver con iniquidad. Exactamente. Mira, ese es el tema, varón. Vamos a continuarlo ahí mismo. No es Ese es el tema. necesario, es necesario. Ya tú diste el tema Iniquidad. para el próximo. Iniquidad para el próximo video. Porque ya Gloria a aquí Dios. tenemos que cerrar. Entonces, Sí. palabra final para cerrar ahí y dejar tus redes sociales. Mis santos hermanos que nos escucha, la palabra final que tengo para ti es que hay un corazón que hay que ponerlo en vigilancia. Hay un corazón que hay que ponerle atención. Hay pensamientos que hay que llevarlo a la obediencia de Cristo Jesús. Hay un prójimo que tienes que perdonar. Tienes que confesar los pensamientos que no son agradables a Dios. Vean de Dios, vean donde el Padre con una oración sincera. Ve donde el Padre, dile que te ayude a perdonar aquello que tú no has podido perdonar. Aquel padre que te violó, aquella hermana que te golpeó, aquella madre que te abandonó en la infancia, aquel amigo que un momento te robó, aquel amigo que un momento por engaño mental o por descuido o por mala influencia te hizo algo que a ti no te agrada. Hoy yo te recomiendo que le diga al Señor que te dé la oportunidad de tenerlo enfrente y decirle, tú eres mi hermano, porque el mismo que pagó por mí también lo hizo por ti. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Sobre todo, Carlos, las redes nos pueden buscar en Amén. YouTube, Ministro Andy Hernández, Facebook, Amén. Andy Hernández, y en íntegra, ejemplo TikTok, nos pueden también buscar en Andy Hernández 00. El íntegra decía que Andy Grafi Hernández. Bendito sea Dios. Nos pueden buscar allí y estaremos dando algunas pinceladas, algunos estudios concernientes a algunos otros temas más. ¿Por qué te lo quiero hacer aquí, Carlos? Amén. No voy a utilizar mis redes. Lo que yo ponga en mis redes tiene que salir de este estudio, porque Vamos, aquí hay vamos a fluir, presencia vamos a de Dios. fluir, En vamos a nombre fluir. de Jesús. Amén, señores. Dios les bendiga muchísimo y Dios les guarde. Gracias por haber estado con nosotros. Dios te Gracias. bendiga, Andy. Amado. Muchísimo. Bendecimos en el nombre de Jesús a toda la gente que nos ha visto. Gloria Y a le Dios. pedimos, como siempre, que se suscriba a nuestro canal y comparte ese contenido con alguien. Recuerde, tenemos parte 2 con la iniquidad, porque esto hay que sacarle muchísimo. Dios mío. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom. Amén. Ahí lo-